periódico El Economista y 10 revistas especializadas, y de ser subdirectora de prensa del Instituto Cultural Ludwig, y además de ser atractiva y de ser femenina. Quiero agradecer de manera muy particular la invitación a este primer Foro Nacional de la Mujer. Es para mí un privilegio, una oportunidad. Generalmente me invitan a foros de varones. No digo que no me gusta estar con ellos, disfruto enormemente su compañía, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, pero en esta ocasión poder compartir en este foro, ver el entusiasmo del comité organizador, resulta también para mí muy alentador. Yo quiero hablarles un poco del Tratado de Libre Comercio, y quiero hablarles de este tratado en términos que podamos comprenderlo profundamente y que podamos entender las repercusiones que tiene hoy en nuestra vida y que sin duda alguna tendrá por lo menos durante los próximos 50 años en esta nación. El 12 de agosto, pero de 1982, ustedes y yo nos levantamos con la siguiente noticia. El entonces secretario de Hacienda, don Jesús Silva Gerso, declaraba al mundo entero que a México se le habían acabado las fichas, que México no podría hacer frente a la deuda externa, y ese apenas fue el principio de una tragedia económica mayor. Pocos días más tarde, oíamos en boca de un expresidente la expropiación de la banca, el control de cambios y reconocer la crisis económica más fuerte de este país en toda la historia moderna. Curiosamente, el mismo día, el 12 de agosto, pero de 1992, 10 años más tarde, ustedes y yo nos levantamos con la noticia de que en Washington concluyen las negociaciones de la firma del Tratado de Libre Comercio, un tratado que viene a marcar una nueva historia en la historia de este México. Después de los tratados de independencia, estos podrían ser los tratados más importantes para esta nación. Yo quiero hablar de estos cambios en 10 años, de ser una economía cerrada, de ser una economía mercantilista, donde el éxito y el triunfo dependió muchas veces más del nombre, de las relaciones, de a quién se conocía, de las antesalas en los ministros de gobernación. Hoy nos enfrentamos a un mundo diferente. Hoy quiero hablar con ustedes de los cambios más importantes que ha habido en este país y de qué significan para nosotras como mujeres. Me da la impresión de que tenemos 6 cambios fundamentales. Uno de ellos, sin duda alguna, y en el terreno económico, ha sido el de la apertura económica. Más de 40 años cerrados al mundo, más de 40 años de defensas soberanas, donde se decía que lo soberano o la defensa de la soberanía era rechazar todo lo de fuera, aunque fuese bueno para México, donde nos acostumbramos a los monopolios, donde no había competencia. Y ustedes y yo sabemos que donde no hay competencia, se da la incompetencia. Y ahí tenemos aún a monopolios privados, como puede ser Teléfonos de México, que qué bueno que sea privatizado, qué malo que no tenga competencia. Dice su director general que será para el año 2010 cuando Telmex brinde un buen servicio, pero a mí me da la impresión de que México no puede resistir hasta el año 2010. Finalmente, en este proceso de apertura económica, México se integra al GATT en 1986. Empezamos a entender que no es en un mundo cerrado y en un mercado sin competencia como podemos generar riqueza. En 1992, el 1 de enero de este año, se firma el Acuerdo de Libre Comercio con Chile, una economía poderosa en el Cono Sur, una economía que empezó a privatizar desde 1973, una economía que mientras el resto de América Latina no crecía, hablábamos de deuda externa, hablábamos de hiperinflación. En Chile se hablaba de crecimiento, se hablaba de riqueza también. Y hoy estamos en la antesala del tratado más importante, con Estados Unidos y también con Canadá. ¿Cuál es el segundo cambio fundamental? El segundo cambio fundamental es el nuevo papel del gobierno, de un gobierno gordo, de un gobierno obeso, de un gobierno que era hotelero, que tenía casas de cambio, que era banquero, que hacía estufas y refrigeradores. Afortunadamente hoy tenemos un gobierno que decide vender,
que decide adelgazarse, que entiende que tiene que ser más pequeño pero bastante más fuerte. Y entonces enfrentamos los procesos de reprivatización y se venden las líneas aéreas y se vende la banca mexicana y ganamos todos, señoras mías. El gobierno gana con la banca 40 billones de pesos y nosotros recuperamos una libertad que hace 10 años habíamos perdido. Y en este proceso de cambio y de privatización empieza a cambiar el contexto del gobierno nacional. Recientemente fui invitada a una gira con el presidente de la República. Y entonces, tal vez hace 10 o 5 años, me hubiera parecido increíble estar sentada cenando con el presidente, criticando Pronasol. Fue bastante valiente y paciente al escucharme por más de 2 horas y media, y aún no me convenció. No sé si yo lo traté de convencer a él, pero finalmente no se trata de convencer, se trata de conciliar y se trata de avanzar juntos. El tercer cambio fundamental en este país es el orden jurídico. Para que los cambios en una sociedad permanezcan, tienen que asentarse en la Constitución, tienen que asentarse en la legalidad. Y entonces tenemos una nueva ley minera, una nueva ley de pesca, y entonces resulta que se habla de una reforma educativa, de la que yo quiero hablar con ustedes un poco más adelante. Increíblemente, después de 60 años, se reconoce que los campesinos pueden ser dueños de sus tierras. Después de 60 años, termina en este país la reforma agraria, el reparto y misericordia de la tierra, y me da la impresión que en el umbral del siglo XXI, en este país se entiende que los campos sirven para sembrar siembras y no para sembrar votos. Y eso me parece fundamental. Después de 60 años desaparece el ejido. En ningún país del mundo ha existido jamás el ejido. Y China continental, China comunista, privatiza sus tierras 10 años antes de que México haya decidido hacerlo. Pero finalmente se consigue. Y en la próxima legislatura se calcula que se modificarán por lo menos 30 leyes. Ya verán ustedes una nueva ley de inversiones extranjeras. Estamos pidiendo una nueva ley federal del trabajo. No podemos ser un país de primer mundo con legislaciones del tercero. No podemos ser un país del primer mundo con problemas intersindicales como el caso de Volkswagen, con 60 textileras que cierran por un contrato ley y con líderes que permanecen en el poder a lo largo de casi un siglo de existencia. Cuando a mí me piden hablar del futuro de la economía mexicana, yo generalmente les contesto: es muy difícil saber qué va a pasar. Solamente este país tiene una constante, y esa constante se llama Don Fidel, y a esa no la apuesto a lo contrario. Yo creo que es importante. Un cuarto cambio fundamental se da en la política fiscal. Aquella época en que como que hacíamos que pagábamos impuestos y como que Hacienda hacía que nos lo cobraba, llegó a su fin. Quien quiera o quien intente seguir haciendo simulacro, corre el riesgo de compartir hotel con Caro Quintero. Y esa es una presión muy difícil de sobrellevar. Hoy Hacienda quita el sueño, y hoy Lolita ya no es conciliadora como antes. Y hoy el gobierno se financia principalmente de impuestos, y es un cambio importante en este país. Señoras, el quinto cambio es la política monetaria. Ya no es la fabricación de dinero el sustento del gasto del gobierno. Esta fabricación de dinero que es la causa de la inflación. Hoy la máquina legaria ya no trabaja marchas forzadas. Hoy el dinero ya no se despinta en las manos. Y hoy el 1 de enero de 1993 tendremos una reforma monetaria. Tendremos nuevos pesos. Y alguien me decía, ¿por qué nuevos pesos y no pesos nuevos? Todo es por el TLC. Ni un peso, señores. Ya no son pesos nuevos, ya no son sino nuevos pesos. Pero es un cambio importante en este país. Yo diría que el sexto cambio es que la Salinas Troika ha dado resultados importantes. Alguien dice que el presidente Salinas asistió al mismo curso de actualización que el presidente Gorbachov. Y a mí me parece que fueron compañeros de banca. Afortunadamente nuestro país ha dado en general resultados importantes. De una inflación del 200% en 1987, este año esperamos una inflación entre el 12 y el 14%. Y la apuesta para el próximo año es una inflación menor al 10%. Mientras México no logra una inflación menor al 10%,
no podremos aspirar a un desarrollo permanente. Por eso la astringencia de liquidez, por eso cuesta trabajo vender en el mercado, por eso nos cuesta trabajo cobrar, y por eso para pedir un crédito en el banco hay que demostrar que no lo necesitamos. Pero esa es la estrategia de la política monetaria, una política monetaria que busca regresar a las inflaciones que México perdió en 1970, regresar a esas inflaciones y esos crecimientos y sustento en la realidad. Y si algo le debimos a Echeverría, hoy lo perderemos en enero del próximo año. Él nos hizo millonarios a todos, regresaremos a ser apenas un pueblo milenario. Hablaremos de miles, se acabaron los millones. ¿Cuál es el séptimo cambio? Un cambio fundamental. Señoras mías, el mundo ha cambiado. El mundo se transformó. El 9 de noviembre de 1989 se cayó el muro de Berlín. Y cuando el muro de Berlín se cayó, muchos muros más empezaron a derribarse a lo largo y ancho de este planeta. Hoy, después de un siglo terriblemente colectivista, de un siglo de masas, de un siglo de socialismos y de ideas comunistoides, en este umbral del siglo XXI, el hombre ha resucitado. El hombre regresa a ser el protagonista en la historia del mundo. El hombre, hombre o mujer, regresamos a ser el centro, los gestores y los creadores del cambio. Ya no serán las masas, ya no serán unos cuantos los que decidan lo que tenemos que hacer. Hoy, que no vamos al encuentro del siglo XXI porque este nos ha alcanzado, hemos regresado a ser el centro de la historia. Y me parece un cambio fundamental, el cambio más importante del siglo XX. Y México no se mantiene ajeno a los cambios. No nada más en el ámbito económico empieza a cambiar nuestro país. En el ámbito político empezamos a ver sucesos que antes estaban en las páginas de lo imposible. Hoy tenemos gobernadores de la oposición. Se reconoce el triunfo de Baja California. Se reconoce Chihuahua, aunque Barrio tenga que ir a una segunda vuelta, como dice Castañeda. Se reconocen triunfos y fracasos de un sistema por más de 70 años en el poder. La renuncia de don Ramón Aguirre y después la renuncia de Fausto Zapata. Y hay quien dice que don Fausto había probado las enchiladas potosinas, que lo que nunca había probado eran las potosinas enchiladas. Y eso, ustedes lo saben muy bien. Con un tratado de libre comercio. Un tratado de libre comercio que ha llevado 14 meses negociar. Un tratado de libre comercio que no hemos concluido. Falta la firma del tratado y falta el paso más importante, la ratificación del Congreso en los Estados Unidos. Yo no sé por qué tengo la mera impresión de que cuando se ratifique en el Senado de este país, todos votarán a favor. No sé por qué, pero lo presiento. Pero no sucede lo mismo en el caso de los Estados Unidos. En este proceso de reelección, donde aún no sabemos si será George Bush o si será Bill Clinton, cambiará el 30% de los congresistas y ese 30% no sabemos qué está pensando. Y ese 30%, curiosamente en Estados Unidos, sí representa las bases. Allá los votos cuentan y también se cuentan. Los sistemas no se caen con cierta frecuencia y ese es un reto importante. Mientras el acuerdo no esté autorizado por el Congreso de los Estados Unidos, no podrá entrar en vigor en esta nación. ¿Qué es un tratado de libre comercio? Un tratado de libre comercio es el compromiso de uno, dos o más países de que en un plazo determinado de tiempo se quitarán los aranceles, se quitarán los permisos de importación, se quitarán las barreras que impiden comerciar libremente los bienes y también los servicios. Es como un noviazgo. Es un noviazgo a la antigüita. Cada uno vivimos en nuestra casa. Cada uno tiene su propia política monetaria, su propia moneda, su propia bandera. Tiene sus fronteras bien delimitadas. Solamente que ya entramos con confianza. Ya no nos hablamos de usted, ya no tenemos que pagar por mandar o por traer los bienes y los servicios. Esto es diferente a un mercado común, que es lo que está haciendo Europa Central en este momento.
Los 12 países de Europa Central pretenden dentro de 10 años tener una sola moneda. Ya no habrá franceses, españoles o alemanes, habrá europeos. Ya no habrá francos, liras o libras, habrá el eco, que será una sola moneda. Podrán transitar libremente la mano de obra, las escuelas, se podrán poner sucursales sin ningún problema. Esto es un matrimonio. Nosotros estamos empezando con un noviazgo con los Estados Unidos. ¿Qué busca México con el Tratado de Libre Comercio? ¿Por qué se habla tanto? ¿Por qué tantos espacios ocupados en los medios de comunicación? Y para acabarla de demorar todavía a su foro les traen a alguien que les hable de libre comercio. México busca 4 cosas en lo fundamental. México busca crecer más. Señoras, tenemos que crecer urgentemente en este país. Somos un país con 81.142.000 mexicanos, de acuerdo al más reciente censo, donde curiosamente en lugar de ser más ya fuimos menos. Pero aún tomándolo como bueno, de estos 81.142.000 mexicanos, tenemos 41 millones de mexicanos que viven en la miseria. Tenemos 41 millones de mexicanos que no alcanzan los niveles mínimos de bienestar. Y de esos 41 millones, hay 25 millones que viven en la miseria extrema, que viven en la degradación humana. Y esto no se permite en un país que tiene todo para triunfar. Y esto no se permite en un país que tiene todo para ser parte de las ligas mayores. Y con el TLC ya compramos el boleto. ¿Y saben cuál es mi preocupación? ¿Y saben cuál es la angustia que hoy llevo a lo largo y ancho de este país? Que no vayamos a jugar como en Barcelona 92. Que no vayamos a llegar y que no vayamos a perder. Porque no nos podemos dar el lujo de contestar en 10 o 20 años que no supimos qué pasó, que dábamos las marcas, que teníamos la vocación, que teníamos mujeres de excelencia, pero que no fuimos capaces de afrontar el reto. Esta nación necesita crecer y no podrá crecer si se cierra. Solamente en el libre comercio los países logran crecer. El segundo objetivo del tratado es generar empleos. Necesitamos urgentemente dar oportunidad de trabajo a la gente de esta nación. Ha habido un proceso terrible de desempleo en estos últimos meses. Ante el reto de ser más productivos, de ser más competitivos, las empresas han despedido personal. Ferronares liquidó recientemente 20.000 trabajadores. Pemex lo hará con 30.000 a lo largo de este año. Y en las empresas familiares inclusive se empieza a despedir personal. Aquellos parientes políticos, que ni son parientes y menos políticos, y que llegan a la empresa familiar porque en ningún otro lado la hicieron, tendrán que irse también. Yo les digo en ocasiones a los empresarios de empresas familiares, señores, se puede heredar el patrimonio, se puede heredar una empresa, se puede heredar una escritura. Lo que jamás puede heredarse por testamento es el orgullo de ser empresario, es el privilegio de ver riqueza donde nadie la ve, es el riesgo y la pasión y es la casta de ser diferente, que es la característica de un empresario. Y tenemos hijos y nietos que hacen realidad lo que sus abuelos y padres nunca hubieran intentado, quebrar la empresa. Y lo hacen, señores, en un tiempo récord. Este es un reto hoy para esta nación. ¿Qué vamos a hacer con nuestras empresas familiares? ¿Cómo las vamos a profesionalizar? Pero es urgente que generemos empleos y que estos sean bien pagados. Tercer objetivo del Tratado de Libre Comercio. Necesitamos exportar. En general, los mexicanos somos muy buenos para comprar al exterior. Yo apostaría que cuando salimos de viaje, nuestras maletas vienen cargadas de productos del exterior. Pero yo me pregunto, aun cuando salimos de viajes de carácter empresarial, generalmente vamos con la idea de traer y no vamos con la idea de llevar, no vamos con la idea de colocar. Estamos acostumbrados a comprar, estamos acostumbrados a traer. Señores, no podemos seguir viviendo así. El libre comercio es en 2 sentidos. Es comprar, pero es también vender. Y es urgente que este país venda, porque si no, ¿de dónde sacaremos los dólares para seguir comprando? Porque si no, ¿de dónde sacaremos los dólares para pagar la deuda externa? Porque si no, ¿cómo lograremos saldos positivos en las cuentas del exterior?
Y finalmente, el cuarto objetivo del Tratado de Libre Comercio es que se invierta en este país. Lo que en este país se ahorra no alcanza para el crecimiento de la economía. Uno de los terribles costos de la inflación fue que perdimos el gusto por el ahorro. Muchos perdimos el gusto, otros perdieron la oportunidad. En una economía con alta inflación, señoras, el que gasta gana y el que ahorra pierde. ¿No se acuerdan ustedes con aquellas inflaciones terribles? Uno decía, ¿cuál crisis? Los restaurantes llenos, los viajes a Europa repletos, no hay boletos para Houston. ¿Qué sucede en la economía mexicana? Era lógico lo que sucedía. La gente decía, o me lo gasto hoy, o quién sabe más adelante si yo pueda hacerlo. Hoy en México es una costumbre el viaje ahora y pague después. Y no podemos vivir con esta mentalidad de desahorro en un país. Necesitamos que inviertan los empresarios de esta nación, pero necesitamos que muchos de fuera traigan sus capitales. Pero necesitamos que muchos de fuera crean que este país vale la pena y que pueden tener extraordinarias ganancias. Y por eso van a ver que se modifica la Ley de Inversiones Extranjeras. No es un juego de niños. Estados Unidos es una economía 30 veces más grande que la economía mexicana. En Estados Unidos tenemos mano de obra hasta 7 u 8 veces más productiva. Yo quisiera solamente darles algunos parámetros de las asimetrías entre Estados Unidos, México y Canadá. Señores, la población en Estados Unidos, 253 millones de habitantes. Canadá, humildemente 26 millones, casi la población de la Ciudad de México. Y en México, 81 millones 142 mil. Pero veamos qué sucede con el ingreso per cápita, lo que un individuo recibe al año en promedio. En Estados Unidos, $22.400 al año, en Canadá, $21.980, y en México no llegamos aún a los $3.000 al año. El salario por hora. Estados Unidos, $14.77, Canadá 16.02 y México 1.80. Por eso se habla que en México hay mano de obra barata. Hay quien lo dice como un orgullo. A mí me parece que es una pena. Sin embargo, puede ser una ventaja de corto plazo para este país. Les voy a decir por qué es tan importante hacer este bloque económico. Les voy a decir las fortalezas que tendríamos si finalmente el Congreso autoriza y si en 94 hablamos de un libre comercio. En estos 3 países estaría el 7% de la población mundial. En estos 3 países se produciría el 20% del petróleo que consume el planeta. De estos 3 países saldría el 19% de los granos que se venden en el mundo, principalmente de los Estados Unidos. En estos 3 países se fabricaría el 21.5% de los automóviles que rodarían en el planeta. Y una característica que casi nadie ha visto, pero es fundamental, es la edad de la gente de este bloque económico. En Estados Unidos la edad promedio es de 33 años, en Canadá de 30 y en México de 19. Y si nos esforzamos un poco, lograremos bajarla hasta 18. Así que creo que esta es una ventaja importantísima de este bloque económico, porque es un bloque de gente joven, porque es un bloque que tiene una enorme potencialidad. En países como Japón, la gran mayoría de la gente está ya pasando de ser adulta a ser gente anciana. En el caso de Alemania tenemos tasas de natalidad negativas, ya no nacen niños, ya nada más se mueren adultos. Esta es una fortaleza de este bloque económico. Hay mitos y tabúes del Tratado de Libre Comercio. Hay quienes dicen que el TLC es una panacea. No hay mentira más grande que esta. La verdad es que en el corto plazo, el Tratado de Libre Comercio, más que beneficios, nos va a traer grandes preocupaciones, nos va a traer grandísimos riesgos. Y hay algunas empresas que se registran difuntas. Llegó Sony y le dijo a Admiral, competimos, compitieron, y Admiral salió del mercado. Llegó Hitachi y le dijo a Majestic, ¿qué te parece si nos echamos una guerra de precios, de calidad y servicio? La hicieron y Majestic salió también del mercado. Y están los jugueteros.
y tenemos empresas que están teniendo que cerrarse, que cambiarse de giro. Hay una renovación total en este país. Sin embargo, yo creo que es lo mejor que pudo haberle pasado a esta nación. Finalmente decidimos dejar de ser líderes del tercer mundo. Finalmente compararnos contra Nicaragua, contra Tanzania, Afganistán, no tendría un gran reto. No tenía un gran chiste que lo hiciera una nación como México. El problema es que hoy tratamos de ser parte de un primer mundo y de incorporarnos urgentemente de alguna manera. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a conseguir? ¿Y cuál es el reto de ustedes y mi reto de afrontar este proceso de apertura económica que es inevitable? La discusión hoy aquí en este país no es si abrimos o no abrimos las fronteras. Esa discusión ya fue rebasada. La discusión hoy aquí en esta nación y en este auditorio es cómo logramos una transición exitosa, cómo logramos una transición que sea menos dolorosa, cómo logramos colarnos con los valores que tenemos, cómo logramos aprender lo que no tenemos sin perder lo que sí tenemos, sin perder lo que nos hace distintos, sin perder lo que nos hace valiosos. Y en ese sentido, quiero hablar con ustedes tal vez de una de las grandes ventajas del Tratado de Libre Comercio, antes de entrar a los retos. La ventaja más importante del Tratado de Libre Comercio es que es una camisa de fuerza para las políticas del gobierno. Es que ya no es tan fácil decirle a la gente me equivoqué, fíjate que siempre no, fíjate que por razones políticas aumenté el gasto público, volvimos a tener inflación, las políticas caninas no fueron suficientes para detener la devaluación. Esto se dificulta tremendamente. Decirle a Estados Unidos, fíjate que siempre no, fíjate que me equivoqué, ya no le quiero entrar a libre comercio, ya volví a tener inflaciones, es bastante peligroso. Esta es una tranquilidad para nosotras, esta es una tranquilidad para el sector empresarial, de estabilidad y una camisa de fuerza para que no volvamos a vivir lo que vivimos en el pasado. ¿Y cuáles son los retos de los que quiero hablar con ustedes? ¿Qué tiene que ver el Tratado de Libre Comercio con la cultura? ¿Qué no será mera economía? ¿Qué tiene que ver un Tratado de Libre Comercio conmigo, con mi actividad cotidiana? Señoras, el Tratado de Libre Comercio ya llegó. La apertura ya está aquí. Y este es un mundo distinto y es un mundo de nuevas realidades. ¿Qué tiene que ver conmigo? Todo, porque soy parte de esta nación y porque viviré con este tratado por lo menos medio siglo más y porque mis hijos y mis nietos tendrán que afrontarlo también. Y tenemos a la luz de esta nueva realidad que cambiar muchos hábitos y muchas costumbres y que proteger otros valores. Yo quiero hablar con ustedes de aquellos retos que me parecen fundamentales y quiero hacerlo de manera breve, no quiero cansarlas ni abarcar más de mi tiempo. Quiero hablar del primer reto enorme para esta nación, y me refiero al reto educativo, y me refiero al reto del hombre mismo. Señores, nunca como hoy vivimos una crisis de la magnitud que vivimos en el sector educativo. Quiero dar solamente algunas cifras para después hablar de lo más importante de la educación. Se calcula que de cada 100 niños que entran a la primaria, solamente uno logra graduarse a nivel profesional y lo consigue en un promedio de 8 años. De acuerdo a un reciente estudio de la Secretaría de Educación, se publicó un libro que se lo recomiendo ampliamente. Lo venden en cualquier librería, se llama Educación para una economía competitiva. Es un libro de editorial Diana. Se saca la siguiente conclusión. A nivel nacional y a nivel de primaria y secundaria, México, nuestro México, es un país de reprobados. Somos un país de reprobados. La calificación máxima de estos 9 años de educación fue de 5.3. En niveles como el 4º año de primaria, cuando se les preguntaba a los niños quién había sido el primer presidente de México, qué había sido primero, si la reforma o la revolución, cuál había sido el papel de don Porfirio Díaz, la calificación que se obtuvo en todo el territorio fue en promedio de 0. Y me parece terrible. Y me parece terrible, señoras, porque nada grande puede hacerse con hombres pequeños. Y me parece terrible porque la verdadera riqueza de una nación no son los recursos naturales que posee,
En México lo hemos aprendido a lo largo de casi un siglo, o de muchos siglos más. Si el problema lo tuvimos desde Iturbide, cuando Iturbide llegó y dijo, sois inmensamente ricos, y nosotros no lo creímos, en ese momento empezó en gran parte el problema de esta nación. Independientemente de estas estadísticas que nos parecen terribles, hay algo aún más preocupante del sistema educativo, y es lo que dice Enrique Krause. Enrique Krause, con maestría, escribe su más reciente libro que se llama Textos heréticos, y entonces Enrique Krause dice que vivimos un virreinato mental, y dice que desde la época del virrey, pensar distinto que el virrey era vivir en el error, y dice que llegamos a la casa y pensar distinto que el padre es vivir en el error, y llegamos al colegio y pensar distinto que el maestro es vivir en el error. En México el sistema educativo se basa en la memoria y en la obediencia. Aquel niño que se aprende de memoria su libro de texto único y obligatorio, lo cual me parece muy curioso en un mundo de apertura y de globalización, y más estos libros que acaban de salir, 2 libros de historia, que yo recorté el periódico porque me parece una declaración que si Kafka lo hubiese leído, Kafka no hubiera sido surrealista. El subsecretario de Educación declaró hace 2 semanas aproximadamente, bueno, que es cierto que los libros de texto de historia, que tardaron 20 años para corregir, finalmente tienen alrededor de 17 errores. Hidalgo ya no estuvo preso en Chihuahua. Los libros se equivocaron, ahora dicen que fue en Coahuila. Las fechas del descubrimiento de América están equivocadas, no obstante ser los 500 años del encuentro de América y de Europa, por supuesto. Pero entonces el subsecretario decía, el problema no es tan grave. Si las mejores enciclopedias del mundo tienen fe de ratas, ¿por qué nuestros libros de texto no? Es decir, no solamente el problema de virreinato mental, fe de ratas en los libros de texto me parece inconcebible. Es un lujo que este país ya no se puede seguir dando. Y en este virreinato mental, decía Krause, y llegamos a la empresa, y cuando la gente llega a una empresa, llega con la idea de mantener, no llega con la idea de mejorar, no llega con la idea de crear, no llega con la idea de avanzar, solamente de obedecer, solamente de mantener. Somos guardianes de lo que hacemos. Por eso hay quien dice que hay mucha gente que se muere a los 40, pero la entierran a los 70. Se pasó 30 años afuera del cajón, 30 años sin vivir intensamente, de verdad. 30 años sin crear. Yo nada más plantearía aquí una interrogante. ¿Cuál es el objetivo de la educación? ¿Cuál es el objetivo de educar a un hombre? Señores, se dice que es la búsqueda de la verdad. Se dice que la educación es sacar lo mejor del ser humano. Y se dice que un hombre educado es un hombre libre. Porque un hombre que no lo es, será siempre un hombre esclavo. Un hombre esclavo de la ignorancia, un hombre esclavo de sus pasiones. Señores, un hombre educado es un hombre que sabe querer. Es una mujer que sabe qué quiere y que sabe también para qué lo quiere. Esa es una mujer educada. No es la que tiene 1000 títulos en la pared, ni es la que sabe repetir de memoria ciertas frases de hombres ilustres. Y la principal virtud de la educación es atreverse a pensar, es atreverse a crear. Es que nos podamos atrever nuevamente las mujeres de este país a soñar, a creer que es posible lo imposible y a trabajar para hacerlo realidad. Señoras mías, las ideas tienen consecuencias, y si un monopolio en lo económico es terrible, un monopolio en lo educativo es desastroso, porque bien lo decía Ortega y Gasset, no podemos maquilar la mente de una sociedad, no podemos hacer que todo el mundo piense igual, no podemos hacer que todo el mundo decida igual. ¿Dónde habría pluralidad? No podemos aspirar a la democracia. Necesitamos mujeres que se atrevan a pensar, que se atrevan a ser distintas, que se atrevan a desobedecer el presente y a plantear un futuro mejor, un futuro de orden superior. Necesitamos niños que no se aprendan de memoria, que cuestionen, que critiquen, que sepan por qué lo están haciendo. Necesitamos jóvenes que quieran un México distinto. Comiendo hace 3 días con un grupo de jóvenes me decían, oh, es que en este país no se puede cambiar. Le dije, mira, si no se vale que una gente adulta hable así, a un joven no se le permite. Se prohíbe a un joven mexicano no creer en el futuro, no creer que están haciendo
educación puede ser de orden superior. Pero señoras, eso hemos hecho en el modelo educativo y muchas veces lo reafirmamos en la casa. Y entonces ponemos grandes letreros a los hijos que dicen prohibido pensar. Aquí solo se permite obedecer. Y decía Vargas Llosa en un excelente ensayo que se llama El miedo a la libertad. El hombre teme a la libertad. A mí me da la impresión de que muchas mujeres y muchos mexicanos le tenemos un enorme miedo a la libertad. Yo solamente quisiera apuntar algo. La libertad es el bien superior del ser humano. Se corren riesgos cuando se decide ser libre, pero no hay valor que se compare con la libertad. Es más fácil tener a alguien que le diga a uno cómo lo hace, cuándo lo hace, qué es lo que uno hace. Es más fácil que una sociedad tenga un gobierno que le diga por dónde, cómo y cuándo. Los riesgos de la libertad son mayores, pero aún corriendo esos riesgos, vivir por la libertad, conquistarla a cada momento, le da sentido a nuestra existencia. Tenemos que trabajar en la educación en la casa, en la educación en la empresa, en la educación en la escuela. Tenemos que desarrollar nuevas aptitudes. Hay que cambiar muchos hábitos y valores en este país. El tiempo en México sigue siendo relativo. Empezar media hora tarde o media hora antes casi da lo mismo. Y hasta para nuestros eventos sociales nos ponemos media hora más tarde. Y lo hacemos públicamente, y lo hacemos socialmente. El valor del trabajo. Es un país donde ya no se trabaja. Es un país donde la gran mayoría de la gente solamente chambeamos. Y así lo decimos, con esa expresión, con esos términos. Y dice un maestro mío que a este país le sucede algo muy curioso. Dice que los viernes por la tarde, una especie de energía muy especial empieza a invadir al mexicano. Y entonces nos volvemos dinámicas. Y entonces nos volvemos creativas. Entonces estamos hablando de un viernes. Hoy es viernes, hoy es fin de semana. Y terminando este evento y esta práctica será sensacional, caray. Y el sábado es más. Y bueno, y la energía que tenemos podría iluminar al resto del planeta. Pero el domingo, algo curioso sucede. Y entonces, hay una pregunta matadora el domingo en las mañanas cuando nos levantamos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No sabemos qué hacer. Con el único día que tenemos a la semana para vivirlo intensamente. Y planeamos todo. El súper, el trabajo, la oficina, el seminario. Y el día que tenemos por excelencia, ese día por la mañana, a las 11 de la mañana nos preguntamos, ¿y qué vamos a hacer? Y entonces nos empezamos a morir. Y entonces nos empezamos a aburrir. Y se dice que el lunes por la mañana son verdaderos actos de resurrección a nivel nacional que dicen, levántate mexicano, resucita, carga tu cruz y vete a chambear. Y esto es cierto. Y esta transición no la vamos a conseguir si no le damos al trabajo el valor que tiene. En esta vida no hay mayor privilegio que hacer lo que a uno le gusta. Y en este país, y lo digo con siento decirlo con la verdad, hacer lo que a uno le gusta, señoras, es un verdadero privilegio. Mucha gente hace lo que lo disgusta, mucha gente hace lo que no le queda de otra. Nosotros tenemos el privilegio de escoger, tenemos la libertad, la opción de elegir y de hacer lo que nos guste. Y hoy tenemos que educar aptitudes, pero tenemos que educar lo más importante. Tenemos que educar actitudes. ¿Con qué actitud vamos a enfrentar el reto? Encuentro empresarios que me dicen, ¿y ahora cómo me voy a defender del TLC? Mira, no estamos en un partido de fútbol. Si el problema no es defendernos, la pregunta no deberá ser esa. La pregunta es cómo lo voy a aprovechar. ¿Cómo tengo un mercado de 300 millones que no tenía hasta el día de ayer? ¿Cómo puedo tener un mercado sin fronteras? Un mundo totalmente abierto. Esa es la pregunta, porque esa es la misión. Señoras, es urgente que trabajemos en actitud. ¿Con qué actitud vamos a enfrentar los retos de este país? ¿Con una actitud mediocre? ¿Con una actitud de avestruz, escondiendo la cabeza y creyendo que
Cuando no es la queja del smog, es el tráfico, la contaminación, es que no vendemos, es que todo está terrible. Escuchen un noticiero y vaya que atento contra mí, porque yo dicto uno al ratito. Pero vamos a escucharlo, todo es malo. Se cae la bolsa, hay inflación, esto y aquello. Yo digo, pero que este mundo no hace nada bueno, que no tiene sentido vivir aquí, que no tiene sentido hacer lo que hacemos, y ese es el sentido que tenemos que encontrarle a nuestra vida. Decía Víctor Frank que la última libertad que tiene el hombre es decidir su actitud ante la muerte. Aún ante la muerte, el hombre tiene la opción de elegir cómo muere, si se arrastra o lo hace con dignidad, si se arrastra o lo hace con un profundo orgullo. Y hasta esa última libertad, ustedes y yo aspiramos. ¿Cómo vamos a vivir esta nación? Hay que cambiar hábitos y costumbres, pero es urgente recuperar valores. Hay gente que se ha creído que en esta tierra que no tranza no avanza. Hay gente que se ha creído que vale la pena ser deshonesto. Hay gente que se ha creído que se puede tener sin esforzarse. Y no podemos seguirlo permitiendo. Y aquí las principales responsables de la crisis de este país o del éxito seremos finalmente nosotras, por trágico que parezca. Porque miren, algo es inevitable. La gente que ha gobernado esta nación, nuestros empresarios, nuestros sindicatos, han tenido mamá. Aunque alguien lo dudase por un momento. Todos hemos pasado por ese proceso. Y finalmente es ahí donde se gestan los valores. Finalmente son huellas que no se pierden nunca. Decía hace poco un poeta que un hombre siempre camina con dos zapatos. Uno de ellos es el de la madre y el otro generalmente es el del padre. Y si esos zapatos quedan grandes, molestan toda la vida. Y si esos zapatos aprietan, es un hombre que caminará a cortas distancias. Tienen que ser zapatos a la medida. Tienen que ser livianos. Tienen que ser ligeros. Tenemos el reto de hacer hombres y mujeres para la libertad. Necesitamos hijos 30 veces más capaces que nosotros, porque este mundo será 30 veces más difícil. Y dice un amigo mío, tratando de dar a nuestros hijos todo lo que no tuvimos, dejamos de darles lo que sí tuvimos: entrega, pasión, sacrificio, trabajo. Hoy tenemos niños y jóvenes saturados de todo, que no encuentran sentido a la vida. Los niños de antes no se aburrían. Los psicólogos de hoy tienen mucha clientela porque los niños de hoy se aburren, porque no viven intensamente la vida. Y nosotras tenemos una responsabilidad fundamental. ¿Cuál será el futuro de esta nación? Señoras, yo no tengo la respuesta, pero en gran parte será el futuro del compromiso que asumamos. Será en gran parte la respuesta que demos hoy, aquí y ahora, porque es nuestro único espacio y es nuestro único tiempo y no tenemos alternativa. Y este es el primer reto de la educación. Queremos una nación grande, necesitamos educar gente grande. El subdesarrollo y el tercermundismo está aquí. Aquí están las limitaciones, aquí están los imposibles y aquí están los no se pueden. Y si logramos cambiar las ideas, lograremos cambiar las consecuencias. Y el segundo reto en esta nación es tener un sentido de pertenencia, es sentirnos orgullosos de lo que somos, es tratar de saber qué somos, quiénes somos y qué queremos. Yo creo que pocos pueblos como el mexicano tienen las raíces que tenemos, la idiosincrasia, la cultura. Y aquí tenemos una mujer, y me impresiona, Sonia Medio, que ha podido llevar esa cultura y ese orgullo de lo que es a todos los países, o casi todos los países del mundo. Y como orgullosa que se viste como lo que somos, pero se viste no como sentido patriotero, que es el de 15 de septiembre, al calor de unos tequilas gritar un ¡Viva México! No, señores, aquí ser mexicano es más que eso. Aquí hay que ganarse el orgullo de serlo, hay que ganarse el privilegio de haber nacido en esta tierra todos los días, con nuestro ejemplo, con nuestra tarea cotidiana. Oye, es que ya tengo mucha lata con esa aventura de ser mujer. Es que entre ser mamá y esposa y el súper y la conferencia, ¿todavía quieres que haga más? Es que no tenemos alternativa.
Yo me pregunto quién lo va a hacer. No ha sido una transición fácil. Esta generación de mujeres nos hemos cuestionado muchas cosas. Hemos tenido que romper mitos y que romper tabúes. Así como esas mujeres de San Luis dejaron de dar de comer, dejaron de ir a dormir a su casa, estuvieron sentadas defendiendo lo que ellas creían que valía la pena. Tal vez tendremos que llegar a hacer muchas cosas de estas, pero tenemos el privilegio de ser nosotras y tenemos dos alternativas. O lo hacemos, o nos comprometemos, o nos involucramos, o permanecemos como espectadoras. Es bastante más fácil, pero creo que es bastante menos válido y menos aportador a este México de hoy. Y en ese sentido de pertenencia, hay que tener fe en esta nación. Hay que creer que somos capaces de conseguirlo. Hay que creer en nosotros mismos. El subdesarrollo no es un problema genético. La mediocridad tampoco. Hace 25 años saber que sale su cartel, que a mí me parece pavoroso a la luz de estos tiempos y de estas realidades. Pintó un cartel donde los dedos de Dios dibujaron una nación. Y en esa nación Dios puso absolutamente todo. Agua, mar, tierra, petróleo, desiertos, tenía toda esa nación. Y el resto de las naciones vinieron y le reclamaron a Dios y le dijeron: estamos profundamente decepcionados, fuiste terriblemente injusto, a mí no me diste salidas al mar, a mí no me diste petróleo. Y entonces Dios reflexionó un momento y dijo: creo que tienen la razón. Voy a colocar en este país algo que lo va a compensar con creces. Lo que yo voy a poner en esta nación va a provocar que, pudiendo ser una nación poderosa, una nación verdaderamente rica, no lo sea. Y entonces los dedos de Dios colocaron a un mexicano. Me parece terrible, visto a la distancia y visto hacia el futuro. Y me parece terrible porque hubo gente que se la creyó. Y hay gente que no cree que esto pueda ser cierto. Y hay gente que no cree que seamos capaces de conseguirlo, que seamos capaces de volver a ser una enorme y una poderosa nación. Y necesitamos hacer que la gente crea en esta tierra. Necesitamos creer en nosotros mismos. Ustedes pueden creer en ustedes mismas. Vean su capacidad de convocatoria. Un grupo de mujeres que surge en León y que llega a México. ¿Cómo se imaginan ustedes dentro de 10 años? ¿Cómo se quieren ver dentro de 15 años? ¿En un congreso en España? ¿En un congreso en Alemania? ¿En un congreso internacional? ¿Por qué no, señoras mías? El problema es que, en primer lugar, no soñamos. Y ya cuando nos atrevemos a soñar, poco hacemos para hacerlo realidad. El futuro no es lo que vendrá. El futuro es lo que nosotros haremos que suceda. Nosotros tenemos que provocar el cambio. Nosotros tenemos que provocar que las cosas sucedan, porque, como decía Abraham Lincoln, el que espera morirá en ayunas. Y quisiera plantear dos preguntas para terminar. Hemos hablado del cambio a lo largo de esta plática. Y hoy el cambio parece ser la única constante de nuestro tiempo. Todo cambia tan rápido. Si ahorita fuéramos a comprar un mapamundi, no nos serviría, porque el mundo se sigue transformando. Ya no existe la Unión Soviética, ya tenemos ex-Unión Soviética, y esto no acaba de terminarse. Y en este mundo de cambio, yo me pregunto, ¿por qué y para qué vamos a cambiar? Habrá cosas que debamos de cambiar, pero habrá otras que no tenemos que cambiar. ¿Qué nación quieren ustedes? ¿Quieren una nación con el crecimiento de Estados Unidos, pero con las familias de Estados Unidos? ¿Ese es el modelo al que aspiramos? ¿Queremos una nación como Japón, con increíbles superávit y crecimientos económicos, pero en Tokio? Yo he estado 2 veces y acabo de estar hace 3 meses en Tokio. Esa ida a las 9 de la noche se hace así, de los grados de alcoholismo. Es brutal lo que se vive. Se perdió el concepto de familia. ¿Qué modelo queremos nosotros? ¿Qué modelo queremos las mujeres mexicanas? ¿Qué somos las que tenemos o nos inventamos el tiempo para pensar? Los señores están muy ocupados vendiendo y cobrando en un mercado en recesión. Nosotros tenemos que pensar qué modelo de nación queremos. Y finalmente somos las que tenemos mayor influencia para conseguirlo. Señoras, ¿por qué y para qué vamos a cambiar?
¿Por qué vamos a cambiar? Porque es la naturaleza del hombre. Porque un hombre que no cambia es un hombre que se muere. Porque los hombres y las sociedades que no cambian se quedan atrapadas en la mediocridad. Y la pregunta más importante, la que da significado a lo que hacemos, ¿y para qué queremos cambiar? Cuando la gente es novio dice qué linda carita, luego dice qué carita tan linda, y es terrible, señor, y se lo digo a sus esposos. Hubiera salido mejor la compañía de un Doberman, un alemán, un perro salchicha, caray. No piden gasto, no regañan si llegan tarde, siempre mueven la cola, lleguen a la hora que lleguen. Usted se tuvo que haber casado para algo más importante. ¿Y sabe qué es lo que yo creo? Y estoy convencida de que vale la pena casarse con alguien, con un sueño, con una nación, con una familia, con una empresa, con una asociación, fundamentalmente para crecer. Y si nos casamos para crecer, ese matrimonio valió la pena. Y si nos casamos para ser mejores, ese cambio tiene sentido. Y señoras, me da la impresión de que hoy estamos en el país y en el momento indicado. Me da la impresión de que vale la pena casarse con él y decir, sí, aquí estamos para hacerlo mejor, para hacerlo diferente. No va a ser una tarea fácil. Yo no estoy tan segura de que podamos ver los logros y recoger los frutos. A lo mejor ya no nos tocan, pero me parece que no podemos morir si no es con la tranquilidad de haber intentado lo posible. Si no es con la tranquilidad de haber luchado hasta el último momento. Y señoras, yo les propongo algo distinto. No lleguemos ante la presencia de Dios con las manos llenas. ¿Por qué no llegamos con las manos vacías de tanto haber dado, de tanto haber sembrado, de tanto haber creado? Si alguien tiene la capacidad de crear, esas somos nosotras. Y hoy aquí está la alternativa, y aquí tenemos la oportunidad. Y si logramos hacer frente a esto, y si logramos el orgullo y la fe que necesitamos, yo podría decir, sin temor a equivocarme, que los mejores tiempos de esta nación apenas están por venir. Y ojalá nosotras, en estos grupos, y con estas ideas, y con estas vivencias, podamos hacerlo realidad. ¿Por dónde vamos a empezar? El cambio es gigantesco, el reto es titánico y los riesgos existen. Y entonces se dice que llega una madre muy cansada de trabajar, se quita el saco, la chaqueta, se sienta, se pone a leer el periódico y llega su hijo pequeño. Y ustedes saben que ellos sí son persistentes, lo sabemos perfectamente bien. Y entonces le empieza a molestar, y entonces le empieza a hablar, y la madre le dice desesperada, niño, déjame en paz. Entiende que vengo cansada, déjame leer el periódico, pero el niño insiste, y la madre ya desesperada dice, algo tengo que hacer. Y hojeando el periódico encuentra el mapa de un mundo, arranca el mapa, lo hace 1000 pedazos y le dice, niño, ve y arregla el mundo, niño, ve y compone el mundo. El niño se va y se encierra y la madre dice, ya la hice, caray, hasta mañana me lo vuelvo a encontrar. ¿Cuándo va a poder componer el mundo? Pero esas sorpresas que ya no nos causan extrañeza, sucedió también en este caso. A los 15, 20 minutos escucho la voz de un niño que dice, mamá, lo conseguí, hice lo que tú me pediste, compuse al mundo. Y entonces la madre se regresa y le dice, ¿cómo pudiste hacerlo? Estaba hecho 1000 pedazos. Dice, mira, fue demasiado sencillo. Detrás de la figura del mundo que tú me diste, estaba la figura de un hombre. Compuse al hombre. Y entonces el mundo se compuso. Y ahora que en economía se habla de calidad total, y se habla de excelencia, y se habla de privatización, yo quiero decirles que la economía siempre ha estado al servicio del hombre. Los grandes economistas han sido siempre primero filósofos y luego economistas exitosos, porque un sistema económico que no logra el bienestar
y la búsqueda de la verdad de la gente es un sistema económico que ha fracasado, llámese como se llame. La tarea, al cabo de la vida, más importante del hombre o de la mujer es ser persona. Y hoy yo les vengo a proponer que en este proceso difícil de transición para esta nación nos decidamos a ser personas de calidad total, aspirar a la excelencia y, ¿por qué no?, a privatizar nuestra vida, nuestras decisiones y a correr el riesgo de vivir en libertad y la aventura maravillosa de ser mujeres. Muchas gracias.